¿Qué ocurre ahora con los mecanismos? Ya vimos la reabsorción a nivel del túbulo proximal, veamos qué ocurre en los restos de los segmentos. El túbulo proximal es el que más se lleva la atención porque es donde más ocurren estos fenómenos. Y recuerden ustedes las características morfológicas de este segmento, en donde tiene estos ribetes en cepillo, por lo tanto los mecanismos de reabsorción son gigantes, ¿ya? En magnitudes. ¿Qué ocurre en el asa de Helle? El asa de Helle, no olviden nunca que tiene esta asa de Helle, que es básicamente un tubo bastante delgado y que tiene células planas. Y tiene dos características, que el descendente es permeable al agua y el ascendente es impermeable al agua. ¿Qué ocurre en el asa de Helle descendente? Más o menos se reabsorben un 15% del agua que queda, ¿ya? Y también en este segmento vamos a encontrar las acuaporinas, por lo tanto es un movimiento de agua de tipo obligada, ¿ok? De tipo obligada. Pero ¿qué ocurre en el segmento ascendente? Este segmento ascendente es impermeable al agua, pero permeable a solutos. Y aquí yo hice un pequeño, le coloqué, le agregué para que más o menos lo entendamos. Descendente, entonces permeable al agua, ¿ok? Pero el ascendente es impermeable al agua, pero sí permeable a solutos, particularmente sodio, potasio, cloruro. En la membrana apical del asa ascendente, nos vamos a encontrar con este transportador que yo estoy marcando allí. Este transportador se llama el transportador 1, 2, 1. ¿Qué significa eso? Un sodio, dos cloruros, un potasio. Eso significa 1, 2, 1. Y este transportador que está en la membrana apical está acoplado, obviamente, su actividad a la bomba de sodio-potasio ATPasa y permite entonces la reabsorción, ¿ya? La reabsorción de estos electrolitos. Les vuelvo a recordar, aquí en el asa ascendente no hay reabsorción de agua, es impermeable al agua, solamente permeable a este tipo de soluto porque está presente entonces este transportador 121 y no están presentes las acuaporinas, no hay reabsorción de agua, ¿ya? Eso con respecto al asa de Helle. Túbulo distal. Ya estamos llegando a la última parte del nefrón y no olviden que el túbulo distal tiene tres segmentos. El segmento ascendente grueso, la mácula densa y finalmente la porción contorneada. El ascendente grueso sigue con las mismas características del asa de Helle ascendente. Esto significa que el ascendente grueso o la porción gruesa del túbulo distal es impermeable al agua, pero permeable a solutos. ¿Por qué? Porque también están presentes los transportadores 1, 2, 1. ¿Qué ocurre en el segmento contorneado del túbulo distal? Allí vamos a encontrar reabsorción de agua, ¿ya? Pero miren ustedes el nombre que ahora se utiliza. Es una reabsorción de agua de tipo facultativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora es dependiente de la actividad de hormonas. ¿Como cuál? La aldosterona. Aquí empieza a aparecer la actividad de esta gran hormona. La aldosterona, ¿qué es lo que hacía? Retiene sodio. Y al retener sodio, nuevamente me cambian las osmolaridades del ultrafiltrado versus el intersticio y el agua se moviliza siguiendo a este soluto. ¿Por qué se moviliza? Porque también aquí aparecen canales de agua como la acuaporina tipo 1. Se reabsorbe otros electrolitos como el calcio, magnesio y también hay secreción de sustancias ácidas, particularmente hidrogeniones y potasio. ¿Ok? Entonces, porción ascendente gruesa del túbulo distal, que es la continuación del asa de Helle, es impermeable al agua, pero permeable a solutos. Aparece entonces este transportador, o está presente este transportador también, que es el 1,2,1, ¿ya? Un sodio, dos cloruros, un potasio. Este transportador es dependiente de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y todo lo que ya conocemos que genera esta bomba para la reabsorción de sodio y en este caso se le acoplan el cloruro y el potasio. ¿Ok? Entonces es impermeable al agua, pero permeable a solutos. ¿Qué ocurre en el túbulo contorneado? ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo que ya hemos estado conversando. ¿Qué ocurre en el túbulo contorneado? Perdón, antes. Aquí podemos ver en el túbulo contorneado la actividad de una hormona que es la vitamina D activa.
¿Cuál es la función de la vitamina D en el túbulo contorneado distal? La reabsorción de calcio. ¿Ya? ¿Qué hace la vitamina D en el túbulo distal? Aumenta la expresión en la membrana apical de transportadores llamados los TRPV, en este caso el 5, que permite la reabsorción de calcio. Entonces saca calcio desde el ultrafiltrado y finalmente lo transporta este calcio hacia el lado del intersticio por donde está pasando la sangre. ¿Ok? Y así se retira el calcio. ¿Ya? Esto es entonces lo que hace la vitamina D en el túbulo contorneado distal. Y les decía que también en este túbulo contorneado distal tenemos la actividad de la aldosterona. Y esta aldosterona ya sabemos, ya hemos visto sus efectos. ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Tiene varios efectos en este túbulo contorneado distal. Aumenta la expresión de las bombas, sodio, potasio, ATPase. Por lo tanto, se retiene más sodio. ¿Ok? Aumenta en la membrana apical un canal de sodio llamado ENaC, ¿ya? El canal de sodio epitelial. ¿Ya? Y esto permite entonces que el sodio que viene por el ultrafiltrado ingrese a través de este canal y obviamente sea sacado por la bomba. Pero también la aldosterona trae como consecuencia la expresión de un canal de potasio, porque aquí estoy sacando sodio con la bomba, pero estoy ingresando potasio. ¿Qué hago con este potasio? Lo saco a través de este transportador. Y este transportador se llama el transportador ROMK, ¿ok? Que es un transportador de potasio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la aldosterona en el túbulo contorneado distal? Aumenta la expresión de las bombas, sodio, potasio, ATPasa, membrana vasolateral, y en la membrana apical aumenta la expresión de los canales ENaC, que significa canal de sodio epitelial, y los transportadores de potasio, y así saca potasio. ¿Ya? Este movimiento, particularmente del sodio, desde el ultrafiltrado hacia el intersticio, por donde finalmente están pasando los vasos sanguíneos, genera también que el agua siga, ¿ya? Este movimiento, ¿ya? A través de canales de agua. ¿Ok? Bueno, aquí está lo mismo, el efecto de la aldosterona. Una vez que llega la aldosterona, aumenta la expresión de las bombas sodio-potasio ATPasa, aumenta la expresión de los canales ENaC, y aquí en el dibujo falta la expresión de los canales ROMK, ¿ok? Para que el potasio salga. Por lo tanto, la aldosterona, si bien reabsorbe sodio, lamentablemente elimina potasio, ¿ya? Y eso es un efecto que tiene la aldosterona, ¿ok? Entonces, ya podemos observar, particularmente con la reabsorción de agua, en el primer segmento tenemos más o menos el 70-75% de la reabsorción de agua. ¿Ya? En el túbulo proximal, en el asa de Henle, un 15%. Ya hemos reabsorbido aproximadamente un 90%, ¿ya? Un 90% de toda el agua que se filtró. Y tenemos estos segmentos ascendentes, tanto del asa de Henle como del túbulo distal, el cual es impermeable al agua, solamente permeable absoluto, y ya en la última porción del túbulo distal, la porción contorneada, sí es posible la reabsorción de agua, pero producto de la reabsorción de sodio, efecto que genera la aldosterona. ¿Ok? Entonces, no olvidemos eso. Y el túbulo colector. ¿Qué ocurre en el túbulo colector? En la primera clase yo le dije que el túbulo colector presenta tres grandes células. Tenemos la célula principal y tenemos las células intercaladas, tipo A y tipo B. En el túbulo colector podemos reabsorber agua, ¿ya? Y tenemos dos formas de reabsorber agua en el túbulo colector. Cuando veíamos el túbulo colector que comenzaba a descender, ¿ya? Vamos a hacer ahí, comenzaba a descender hacia los vértices de la pirámide, cada vez que iba descendiendo, iba recibiendo distintas aferencias de nefrones y iba engrosando también este túbulo colector, hasta finalmente llegar a la zona papilar. Entonces tenemos tres segmentos, ¿ya? Segmento papilar, el segmento medular y la primera es la de la corteza. Medular y acá al final el papilar. En la zona cortical del túbulo colector, ¿ya? Tenemos receptores para la aldosterona. Por lo tanto, la aldosterona también puede ejercer su efecto acá arriba. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Retiene sodio, aumentando la expresión de las bombas, aumentando los canales ENaC y los ROMK.
Pero en la zona medular, principalmente, aquí están presentes las células principales, las cuales tienen el receptor B2 para la hormona antidiurética. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacía la hormona antidiurética cuando se unía a su receptor B2? Aumentaba la expresión de los canales de acuaporina tipo 2 y ahí se reabsorbe agua, pero agua libre, sin la necesidad de mover iones. ¿Ok? Entonces, tenemos el receptor B2 de la célula principal, llega la antidiurética y gatilla una cascada de eventos que trae como consecuencia final la expresión en la membrana apical del canal de agua acuaporina tipo 2. Ingresa el agua y sale a través de los canales en la membrana vasolateral de agua, las acuaporinas 3 y 4. Una vez que se metaboliza la antidiurética, estos canales de agua, las acuaporinas tipo 2, vuelven a formarse o a esconderse en una vesícula. Por lo tanto, el canal de acuaporina tipo 2 es el único, hasta el momento, que requiere la actividad de una hormona para expresarse. El resto de los canales de agua, las otras acuaporinas, son constitutivos de membrana, o sea, siempre están presentes en las membranas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en el túbulo colector? Dependiendo la zona del túbulo colector, podemos tener la actividad de la aldosterona o en la zona medular del túbulo colector podemos tener la actividad de la hormona antidiurética, ¿ya? Y ahí obviamente aumentar la permeabilidad del agua y de esta forma retirarle agua, ¿ya? Al ultrafiltrado. Y eso va a depender muchas veces de la hidratación que presente la persona o el paciente, si hay más o menos antidiurética. ¿Y qué ocurre con las células intercaladas? Las células intercaladas tenemos la tipo A y tenemos la tipo B en el túbulo colector. También se denominan alfa y beta, ¿ya? Pero prefiero yo que las nombremos A o B. Las células intercaladas tipo A, miren lo que hace para que lo recuerden, secretan ácido, ¿ok? Secretan ácido. Y las células intercaladas tipo B secretan bicarbonato, más que nada para que lo recordemos con esa nomenclatura. Entonces, estas células intercaladas son muy importantes para la regulación, ¿ya? Para la regulación de el pH corporal, producto de que si yo tengo un aumento de la cantidad de ácido circulante, estas células intercaladas van a excretar ácido hacia la orina y de esa forma yo puedo eliminar cargas ácidas. Y al revés, si yo tengo un pH elevado, ¿ya? Mis células B intercaladas van a secretar bicarbonato hacia el ultrafiltrado y finalmente estas van a ser eliminadas vía urinaria. Por lo tanto, estas células intercaladas tienen un rol fundamental en la regulación de nuestro pH corporal. ¿Ya? Ya, para terminar, ¿cómo se secretan el potasio? Y obviamente el potasio, ustedes ya lo han visto en los distintos capítulos de fisiología, y el potasio es fundamental para la mantención de, el potencial de membrana, ¿ok? Por lo tanto, su regulación también es fundamental. Y el riñón participa en una alta cantidad en estos mecanismos de regulación. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de estos canales de potasio, que son los ROMCA y el BK o BK o MaxiK, como ustedes quieran llamarlo. Tenemos entonces estos dos tipos de transportadores que secretan potasio, dependiendo, ya dependiendo entonces de cuánto potasio yo tenga circulando en mi sangre. Tenemos el ROMK y el BK. Entonces, el ROMK tiene una mayor posibilidad de estar abierto, pero tiene una baja conductancia, ¿ya? Tiene una baja permeabilidad para el potasio. En cambio, el MaxiK o el BK, como también se llaman, este tiene una gran cantidad de conductancia y tiene una capacidad de secretar una gran cantidad de potasio, pero es menos probable que esté abierto. ¿Ok? Y ahí entonces es donde comienza el juego. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo una baja dieta, ¿ya? Una pobre dieta en potasio? ¿Qué va a pasar con estos transportadores localizados ya desde el túbulo distal hacia el túbulo colector?
Miren ustedes, el ROMK se va a encontrar secuestrado, por lo tanto no está expresado en la membrana. Y el BK va a estar cerrado. Ahora, cuando yo tengo una dieta normal en potasio, el que está abierto principalmente va a ser el ROMK, pero él tiene una baja capacidad de secretar. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo una dieta rica en potasio? Va a estar abierto tanto el ROMK como el BK, el cual tiene una alta capacidad de secretar potasio. Y de esta forma yo también puedo regular los niveles de potasio en mi organismo. ¿Ok? Bueno, si tenemos una dieta normal o alta en potasio, principalmente va a ocurrir una alta secreción de potasio producto de la expresión de estos transportadores BK y los ROMK. Pero cuando tenemos una dieta pobre en potasio, miren cuánto se excreta de potasio, de lo que se filtra, una muy, muy baja cantidad. Entonces, la expresión de estos canales ROMK o la actividad de estos canales ROMK y los BK son principalmente dependientes de la cantidad de potasio que ande circulando en nuestra sangre y obviamente eso es dependiente de cuánto nosotros hayamos ingerido. ¿Ya? Aldosterona, como ya les comentaba, la aldosterona tiene esta gran capacidad de expresar y los bombas de sodio, potasio, ATPasa, así como también los canales epiteliales de sodio, los ENaC, pero también aumenta, como ya les comentaba, los transportadores ROMK. Entonces, la aldosterona, efecto, aumenta la expresión de bombas, sodio, potasio, ATPasa, aumenta los canales ENaC y aumenta los canales ROMK. De esta forma, entonces, retengo sodio, pero lo intercambio por potasio. ¿Ok? Bueno, aquí hay el distinto estímulos que participan en la regulación del cloruro de sodio o del sodio principalmente y el agua en nuestro riñón. ¿Ok? Tenemos la angiotensina, la aldosterona, los péptidos natriuréticos, la uroguanilina, el simpático, dopamina, la antidiurética y dónde actúan y cuál es el efecto particularmente en el transporte o reabsorción de sodio y agua, para que ustedes lo vayan analizando y estudiando. Bien, chicos, chicas, hemos terminado. Y esta es una imagen notable del tipo que la creó, que ya no me acuerdo de dónde lo extraje, de algún paper o algún libro por allí. Y es un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Está todo en una sola imagen. Si ustedes logran estudiarla, todo lo que vimos en esta clase está contenida en esa diapositiva, ¿ya? En esta última. Por lo tanto, es muy importante esta diapositiva para que ustedes puedan ir viendo y chequeando todo lo que hemos estado conversando. Qué ocurre en los distintos segmentos, dónde se reabsorbe, dónde se secreta, qué pasa con la actividad de la hormona, dónde hay reabsorción de agua, dónde no se reabsorbe agua, etc. ¿Ya? Está todo en esta linda imagen. ¿Dudas? ¿Consultas? Por mi parte no, profe.